Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Tomaremos como base bíblica el primer versículo del capítulo 11 de Lucas. Lucas 11, versículo primero. Voy a leerlo para ustedes. Versión Reina Valera dice así, la palabra de Dios. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hasta ahí la palabra. Amados hermanos, el domingo pasado estuvimos reflexionando sobre la militancia en la gracia. Quisiera afirmar a manera de presupuesto que en la gracia de Dios es imposible militar sin tener una vida de oración. La oración está íntimamente vinculada a la gracia y a la vida militante en la gracia de Dios. El sermón de hoy no será un sermón temático sobre la oración. Será tan solamente un sermón introductorio a el estudio que haremos en una serie de sermones que pienso desplegar ahora en el mes de febrero sobre el Padre Nuestro, la oración del Señor Jesús. Hoy nos presentamos como en el vestíbulo de esa oración, por algunos llamada oración modelo, la oración de Jesús, el llamado Padre Nuestro. Pero quiero intentar hoy presentarles a ustedes cuál era la herencia que en materia de oración, la herencia litúrgica, la herencia religiosa de la vida de oración que encuentra el Señor Jesús cuando comienza su ministerio a los 30 años. ¿Cómo era la vida de oración del pueblo judío? ¿Cómo empezó esta vida de oración y cómo llega hasta Jesús? ¿Cómo Jesús participa de ella y cómo Jesús cambia la oración? Y la cambia presentando a su grupo apostólico una oración que será objeto de unos 2, 3 sermones de análisis y presentándose él como el nuevo orante ante Dios, con su propio ejemplo. ¿Qué hizo Jesús en su vida de oración? Cuando leemos la palabra de Dios, nos encontramos con que de tiempos muy remotos tenemos que llegar hasta Génesis capítulo 4, que se pierde en la distancia, para ver cómo allí se nos dice que desde tiempos casi inmemoriales, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis capítulo 4, versículo 26. Desde ese entonces, cuando nace un muchacho llamado Enós,
Dice, desde ese entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. En hebreo es precioso el texto porque dice, comenzaron a invocar al autoexistente, al eterno. Es el tetragrama, el Yahvé. Empezaron a invocar el nombre de Jehová. Así que el origen de la oración, la Biblia lo remonta a miles de años atrás. Y sabemos por la historia, por la antropología, que así acontece. La oración está sembrada en el corazón de la criatura humana desde casi su comienzo. Cuando se revisan las demás culturas, civilizaciones muy antiguas, de miles de años antes de Cristo, se encuentra que hay una raíz de oración en esa cultura de religión, usemos el término, sin prejuicio, es decir, en toda población o en todo corazón adorante, todo hombre o mujer que adora, desde comienzos de la historia, la oración está presente. La oración está presente como expresión del sentimiento religioso del hombre. Hay un nexo indisoluble entre oración y fe en Dios. Entre oración y fe en Dios. Lo interesante es que vamos a encontrar en la revelación bíblica que el Dios a quien ora el pueblo en el Antiguo Testamento es un Dios que está más cerca que el universo que se muestra en las noches o en la creación, en la naturaleza. Está más cerca, es un Dios, y aquí viene una palabra clave, hermanos, el Dios del Antiguo Testamento al que este pueblo habrá de orar, este pueblo que se formará de los lomos de Abraham, es un Dios personal. El Dios a quien oran Abraham o Isaac o Jacob, oran los demás patriarcas, oran los jueces, ora Moisés, ora Samuel, oran los reyes, ora David, ora Salomón, oran los profetas, ora Isaías, ora Ageo. Es decir, el Dios del pueblo de Israel es un Dios no solamente nacional, es un Dios también personal. Y la oración comienza en la historia del Antiguo Testamento, ciertamente como invocación, pero también a través de estos hombres se presenta la oración como intercesión. Intercede Moisés ante el pueblo, intercede David o interceden los profetas. Es decir, hay una oración que combina la invocación que le pide a Dios que se presente en su pueblo, y por ello la invocación se acompaña de intercesión. Cuando revisamos el Antiguo Testamento nos encontramos con la grata sorpresa de que, a diferencia de todas las demás religiones, en el Antiguo Testamento, solo en el Antiguo Testamento, tenemos más de 80 oraciones personales, oraciones originales, personales, en la cual no solamente va la invocación y la intercesión, sino que se añade además la petición, la súplica, el ruego personal. Además de estas más de 80 oraciones personales, originales del Antiguo Testamento, también están nada menos que juntas en el libro de los Salmos. De los 150 salmos que tenemos en nuestro registro y que tiene el pueblo judío en el suyo, los mismos 150 salmos, nosotros encontramos que 65 de ellos,
Oigan bien, 65 de esos 150 son oraciones completas, que comienzan con la invocación o la alabanza a Dios y cierran con el cierre del orante, ya fuera David o fuera de los grupos que llevaban oraciones al santuario. Es decir, en el Antiguo Testamento tenemos este registro de una oración que era sentimiento popular, aunque ciertamente habían ciertos hombres que oraban de manera especial y son los que están registrados por nombres y sus oraciones aparecen en el registro histórico del Antiguo Testamento. Leyendo en estos días sobre la estructura de la oración en el pueblo judío, en este tiempo pre-encarnación, pre-advenimiento del Hijo de Dios, antes de Jesús, ¿cómo era la oración? La oración estaba estructurada de manera tal que siempre comenzaba con una nota de alabanza. En segundo lugar, venía el Shema. El Shema era aquel recordatorio solemne de «Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es». Esto no podía faltar en una oración. En tercer lugar, en la oración, el orante ponía su petición, ¿por qué oraba? Y en cuarto lugar, si era conocedor de la Escritura y del Torá, entonces hacía alguna cita textual bíblica. Eran 4 los elementos de la oración. La oración tenía en este sentido cierta rigidez, pero es una estructura solemnemente cuidada por el Espíritu Santo de Dios para su pueblo. Así oraban los judíos antes de Jesús. Así que cuando nos encontramos con la presencia de Jesús, hay una herencia litúrgica de oración que viene en el pueblo por siglos, transmitida y mantenida como parte de la adoración de ese pueblo para Dios. La oración a un Dios nacional, sí es cierto, pero también a un Dios que es personal. Hoy en día, hermanos, vivimos tiempos de secularización galopante. Los hombres de ciencia, de las ciencias de la conducta, me refiero en forma especial a psicólogos, a psiquiatras, ven la oración en su mayoría como un esfuerzo del hombre hablando consigo mismo, haciendo una especie de terapia de su mente, creyendo que se comunica con alguien que le puede ayudar a solucionar o a visualizar cómo solucionar sus problemas. Y los psicólogos, estos mismos psiquiatras, cuando se dan situaciones especiales en sus pacientes o cuando hay situaciones de tragedia, consideran que la oración es buena, casi que nos hicieran una concesión. Es bueno que creas que alguien te habrá de consolar, de ayudar a llevar tu duelo, entonces ora, está bien. Entonces le permiten a sus pacientes, o nos permiten, como una concesión, que oremos, nos va a hacer bien. Convencidos ellos de que nosotros estamos hablando con nosotros mismos. Sobre esto incluso hay trabajos en donde dicen por qué cerramos los ojos o por qué a veces nos retiramos a lugares privados para orar. Hay incluso quienes atacan la fe, dicen que esto en el fondo es un sentimiento de vergüenza, porque la realidad a nuestro alrededor atentaría contra la posibilidad de creer en un Dios que se ocupa hasta del número de nuestros cabellos, o de que caiga un pajarillo silvestre en el bosque. Ese Dios personal no lo admiten. Y claro que necesitamos de la ayuda de psicólogos y de psiquiatras, y hoy en día más, y mientras
peor se ponga el mundo, más loco se vuelva todo, pues necesitaremos más de ello. No en vano son una ciencia emergente, una ciencia que emerge porque la sociedad se ha desbocado en una locura de orden psicosomático, que hay una palabra de origen anglo que la manejamos todos, y es la palabra estrés. Pero no solamente ellos, también estamos penetrados, y llamo la atención, tal vez alguna vez ya lo he hecho antes, estamos penetrados por las filosofías de las religiones orientales. Estoy refiriendo al hinduismo, al confucianismo, es decir, a estos que nos hablan mucho de algo que muchos recomiendan también los psicólogos hoy en día. Meditación. Hermanos, meditación no es oración. Meditación es otra historia. Oración es, para nosotros los cristianos, establecer un contacto dialogal con nuestro Dios y Padre Celestial. Un contacto personal, vocacional, de fe, guiado por el Espíritu mismo Santo de Dios. Atenta a la realidad que nos rodea y confiando que Él es quien tiene el control. Eso es para nosotros oración. Oración lleva vida, oración lleva emoción, pero oración también lleva razón, lleva lógica. Esto lo veremos cuando analicemos el Padre Nuestro en los sermones que vienen. Quería pues recordar que para este pueblo de Dios del Antiguo Testamento, en donde Jesús llega, era importante, tanto a nivel de sinagogas, como a nivel de casas, como a nivel del templo, por supuesto, la oración. Isaías, capítulo 56, versículo 7, nos dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración. Y esa expresión es la que tomará el Señor Jesús cuando entra en Jerusalén y se dirige al templo y lleno de indignación santa ve como la casa de su Padre, casa de oración, ha sido transformada en una cueva de ladrones. Y hace cita de la Escritura, hace cita del profeta Isaías y la llama así: la casa de mi Padre es casa de oración. Casa de oración, casa de oración. Hermanos, cuando preparaba este sermón, aprendí algo, como siempre. Encuentro, revisando el judaísmo, que en todas las sinagogas, desde tiempos del Señor Jesús al tiempo presente, en toda sinagoga, arriba o debajo, donde está el Torá, donde está la ley y los profetas, las escrituras, en aquel entonces los rollos, los escritos que tenían el contenido veterotestamentario de la revelación, en todas sinagogas, hasta el día de hoy, hay una expresión escrita en hebreo, y la expresión dice: Dalifnei mi ata omed. Dalifnei mi ata omed. Traducido es: conoce a aquel delante del cual estás. Es un llamado a la reverencia en la casa de Dios. Conoce a aquel delante del cual estás. Cuando el judío entre a la sinagoga, ahí estará el armario santo para ellos con todas las escrituras santas. Y ahí estará la inscripción: conoce a aquel delante del cual estás. Es que casi me pareciera oír
quita las sandalias de tus pies, que el lugar que pisas es santo. Y les digo con dolor, pero reconociendo que tienen razón, que en gran parte los judíos ortodoxos ven como irreverentes a las iglesias cristianas. Consúltenlo en las páginas autorizadas en Internet. Y consideran que la mayoría de los protestantes tenemos conductas irreverentes en el culto. Para ellos es sagrado el sitio, sagrada y santa la palabra. Conoce a aquel delante del cual estás, que me hace recordar al fariseo y al publicano. Es decir, hermanos, yo sé que Dios no habita en templos hechos de manos. Tengo que hacer esta aclaratoria porque esto va a ser visto a través de redes sociales. Yo sé que nosotros somos templo del Espíritu Santo, yo sé que, pero tenemos que reconocer que también nos reunimos en lugares para nosotros santos, que son nuestros pequeños templos o grandes templos, y que ahí invocamos al Espíritu Santo de Dios y que ahí rendimos culto público y santo a Dios. Y que nuestro comportamiento ha de ser igualmente reverente y santo delante de la presencia de Dios. Esto estaba en relación al ambiente, a la herencia que encuentra Jesús de Nazaret y que encontramos nosotros cuando revisamos el capítulo 11 de Lucas. Vamos a ver cómo empieza el versículo que nos sirve de base. Dice el evangelista, dice el médico amado, dice este hombre académico griego, dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Algunos comentaristas autorizados les llama la atención que un hombre tan preciso como Lucas use un par de expresiones imprecisas acerca de la narración que va a hacer. Dice, un día, dice, en cierto lugar. No precisa ni el día ni el lugar. Es más, cuando avanza, vemos que dice uno de sus discípulos y no precisa quién. Pero estos comentaristas afirman que la razón para que exista esa cierta imprecisión en decir un día, en cierto lugar, un discípulo, es destacar el centro del mensaje. Y el centro del mensaje, que es la antesala al Padre Nuestro, a la oración de Jesús, el centro del mensaje es: Jesús estaba orando. Eso sí está claro. Un día, en cierto lugar, un discípulo se acercó a él estaba orando. Y la expresión para estos comentaristas es que es una expresión de que esto formaba parte, si me permiten el peligroso vocablo, esto formaba parte de la rutina diaria de Jesús. Era parte de su cotidianeidad, es decir, Jesús oraba. Lucas 11 dice esto, ¿cierto? Sí, pero es que Lucas en el capítulo 5 nos afirma: mas el Señor se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y lo pone ya es como un hecho que era natural en Jesús de Nazaret. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: en esos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces no es solamente que Jesús oraba con mucha frecuencia, es que el Señor también oraba y oraba intensamente y a veces largamente. Tenemos oraciones breves del Señor, oraciones de acción de gracias, oraciones de júbilo, oraciones, en cambio, otras de tristeza. En Lucas
capítulo 9, continúa, y estamos antes del 11, dice, y mientras Jesús oraba a solas, estaban cerca de él los discípulos, él orando a solas, pero a veces lo hizo en público también. A veces dice la Escritura que lo hizo en voz alta para que lo oyeran los demás. En Lucas capítulo 22, y sigo en el mismo Evangelio, versículo 41, dice, Él se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Esta es la oración previa al arresto, previa a que empiece el sufrimiento extremo. Dice, se arrodilló en un gesto de humildad, un gesto de sumisión. Se arrodilló y empezó a orar. Apenas 3 versículos más adelante de este mismo capítulo 22, dice, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. En angustia, él lo dice en otro momento, mi alma está muy triste. Versión Dios habla hoy, dice, con una tristeza mortal. Y entonces oraba con más fervor. Dice, tanto así que empezó a sudar, cual si fueran gotas espesas de sangre. La hematoforesis, conocida en medicina. Es decir, tenemos a un Jesús que oraba porque disfrutaba ese contacto, esa comunión íntima con su Padre Celestial. Pero es que también dependía, no solamente disfrutaba, dependía de ese contacto íntimo con su Padre Celestial, con el Padre Celestial. Es decir, un Jesús que se comunicaba con el Padre y lo hacía con frecuencia, lo hacía con reverencia, lo hacía con humildad, lo hacía con sumisión, lo hacía con conocimiento, lo hacía con frecuencia. Hermanos, cuando vemos la expresión enséñanos a orar, esto es tan solamente la parte 1 de la serie que estamos preparando, que habremos de compartir en sermones. Este enséñanos a orar tiene también que ver con esto, el ejemplo del Jesús que ora, que busca el momento propicio, lo provoca, se aparta, sube al monte, se aísla para orar, o a veces en medio y antes de la acción, ora en público. Antes de resucitar a Lázaro, alzó su voz y dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Estaba convencido, confiado de que el Padre le escuchaba. Y él agrega, esto lo digo por testimonio de los que me están oyendo, pues yo sé que tú me oyes. Yo sé que tú me oyes. Hay el convencimiento que lo haya también en nosotros. Empecemos a ver en la solicitud, enséñanos a orar, empecemos a ver que la primera respuesta en realidad no es el Padre nuestro. La primera respuesta está encarnada en el ejemplo viviente, en el modelaje de Cristo Jesús en su vida de un hombre de oración. Jesús era un hombre de oración. Diferentes situaciones, diferentes circunstancias, diferentes motivos, diferentes maneras, diferentes lugares, dando gracias, intercediendo, alabando, pidiendo, declarando, orando, orando, orando. En Hebreos 5, 7 se nos dice que Él fue oído a causa de su temor reverente. Esto a mí me provoca silencio. El Señor Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Que haya en nuestra oración ese temor reverente, que no es miedo reverente, es saber, conocer
delante del cual estamos, a quien invocamos cuando decimos Padre nuestro, como lo habremos de tratar en nuestro próximo sermón. Estaba Jesús orando en cierto lugar y entonces nos dice el evangelista, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también lo hizo Juan cuando enseñó a sus discípulos. Hermanos, algo que no había mencionado es que desde tiempos del regreso del exilio, es decir, esos 500 años antes de Cristo, era frecuente que en el pueblo de Israel los más eminentes fariseos, escribas casi siempre al mismo tiempo, maestros de la ley al mismo tiempo, conocedores de la palabra, de la revelación escrita, tuvieran sus propias oraciones personales que las enseñaban a sus pequeños grupos discipulares. Es decir, Juan el que bautizaba, sabemos que tuvo su grupo discipular por breve tiempo y algo que hizo fue que les enseñó a orar. Hermanos, en esto están de acuerdo casi todos los estudiosos de la palabra. Aquí podemos nosotros perfectamente traducir, Maestro, enséñanos tu oración. Y nos confirma esto el hecho de que Jesús habrá de responder, como lo veremos en nuestro próximo sermón, habrá de responder a la solicitud del discípulo, no con una disertación sobre cómo orar en los 4 círculos concéntricos o cómo estructurar una oración o en qué posición estar o dónde hacerlo. Hay enseñanzas y hay lecciones sobre todo esto en el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús, en palabras del apóstol Pablo, pero no, el Señor Jesús a la solicitud del Maestro, enséñanos a orar, ¿con qué responde? Responde con un modelo de oración. Como si la pregunta hubiera sido, Maestro, enséñanos tu oración. Así como Juan le enseñó la suya a sus discípulos. Queremos esa marca. Se me estremece el cuerpo cuando lo digo. Queremos esa marca, parecían decirle sus discípulos. Queremos identificarnos contigo, porque te vemos orar. A cada rato te apartas, no como se acostumbra en el pueblo, en la mañana tal salmo y en la tarde el otro salmo. No, no es solo en la sinagoga, señores, que te vemos que te apartas a orar y oras y estás a solas y oras y llamas a Dios como nadie lo ha llamado en la historia. Lo llamas papá, lo llamas Abba. Queremos esa oración, Señor. Queremos orar como tú oras. Esa debe ser la motivación que había en este discípulo y en los demás. Es una motivación de queremos orar como tú oras, Señor. Enséñanos tu oración. Y el Señor responde cuando oren ustedes, háganlo así. Y digan, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí se va desgranando una oración preciosa, cargada de ese sentimiento de relación dialogal entre el hombre y su Dios personal. Maestro, enséñanos tu oración. Diera entonces a entender que la oración es una materia a estudiar y aprender. Si estamos en la escuela de Jesucristo y si lo llamamos Maestro y Señor, debemos de aprender, entre otras cosas, a orar. Yo en este sermón de hoy solamente quisiera dejar bien presente en el corazón de todos ustedes, mis amados y amadas hermanas, que estemos conscientes
del Dios a quien invocamos. Como estaba escrito en esas sinagogas a las que el Señor Jesús asistía todos los sábados, dice el evangelista, como era su costumbre. Conscientes, sé consciente del Dios frente al cual estás. Que nos lleve a una oración muy sentida y reverente y sentida, muy sincera, cargada de humildad, de sumisión y de conocimiento. Que esto esté en nosotros. Hermanos, la oración es el centro mismo de la adoración. Hay un teólogo del siglo pasado, no quiero recargarlos con citas, que él dice: ¿tú quieres conocer la fe de alguien? Mira cómo ora. Hermanos, ¿quieres conocer al Dios de esta persona? Observa su oración, estudia su oración. El concepto que tenemos de Dios lo ponemos en nuestra oración. Lo que nosotros creemos de Dios moldea nuestra forma de orar y el contenido de nuestras oraciones. Tenemos un Dios que se ocupa de nuestras necesidades. Hermanos, Jesús resucitó, y lo hemos dicho cuando trabajamos el tema de Cristología en los sábados, en nuestros talleres. Y la Escritura dice que resucitó para sentarse a la derecha del trono de Dios e interceder por nosotros para siempre. Es decir, cuando nosotros oramos, según promesa de la Escritura, el Espíritu Santo cautiva nuestro ser y eleva la oración, y el Padre la recibe, porque quien la balbucea a su diestra es Jesús, nuestro Señor. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, será hecho. Pero en su nombre es más que una fórmula mágica para cerrar nuestras oraciones. En su nombre es como si fuera Jesús quien lo dijera desde su corazón. Por eso, cuando, hermano Luis, hoy dijiste, haya en nosotros el mismo sentir, caminemos como Jesús anduvo, parafraseando aquello de que el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, el que dice que cree en Él debe orar como Él oraba. Yo voy a terminar ya por razones de tiempo. Como les he dicho, este sermón que sirva de introducción a los que vienen sobre el Padre nuestro que estás en los cielos, la oración del Señor. Pero quiero entonces recordar a ustedes lo siguiente. Orar, hermanos, es un acto de adoración a un Dios personal. Orar, hermanos, es un acto de fe que se expresa con reverencia, con confianza, con humildad. Esta humildad, hermanos, es la sumisión. ¿De qué otra manera entender el ejemplo del Señor al orar Él y decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Esa es humildad, esa es sumisión. Es un acto de fe que se expresa con reverencia, con confianza, con humildad, con conocimiento y con frecuencia. El apóstol Pablo llega al extremo en su recurso literario de decir y recomendar a las iglesias que se habían formado, a nosotros hoy en día, 2000 años después, orad sin cesar.
decir, orando en todo tiempo, porque los tiempos son malos. Debemos de orar, hermanos, no descartemos la oración como parte importante de nuestro pan de cada día. Debemos orar en nuestras casas, debemos de orar apartar un tiempo. Yo sé que podemos orar mientras conducimos un coche, pero tenemos que estar también poniendo a nuestro cerebro y a nuestro cerebelo, y sé lo que les digo, soy médico, tenemos que poner a nuestro sistema nervioso central a estar pendiente del semáforo, del cruce de cebra, del cambio de luces, de lo que hace el otro conductor, y al mismo tiempo pedirle al Espíritu Santo que conduzca nuestra oración al Señor y llegar luego y decir, no, yo ya oré mientras conducía en el camino. Esto más bien se parece a una meditación y no precisamente trascendental, porque tiene que estar aterrizando en cada momento, en cada esquina. Es decir, hermanos, orar también significa, por favor, y desde el punto de vista bíblico, Antiguo Testamento, y en la vida de Jesús, y en la vida de los hermanos de la iglesia primitiva, orar también significa apartar un tiempo, y mejor aún con la palabra de Dios abierta, para que tú hables al Señor y el Señor te responda con la palabra. Apartar un tiempo en el día, ese tiempo devocional, al comenzar el día en la mañana. Como me decía un hermano allá en mi amada Venezuela, ya él está en la presencia del Señor, Víctor, cuando en la mañana me levanto y pongo mis pies en el suelo, le digo, gracias, Señor. Voy a tener un pequeñito tiempo contigo para orar. Quiero darte gracias por este nuevo día. Él tenía cáncer, pero es que así lo había hecho siempre antes. Apartaba su momento al comenzar el día. Martín Lutero decía, si el día va a ser muy complicado, tengo muchas cosas que hacer, pues más temprano tengo que levantarme para orar al Señor y encomendar mi día. No es aquello de que no tuve tiempo hoy, pareciera la obra buena del Boy Scout. No tuve tiempo porque tenía muchas cosas que hacer. Si tienes muchas cosas que hacer, encomiéndate más al Señor, ora más al Señor. Y si no tienes por el trabajo, por lo que fuere, ese tiempo apartado, pues al final del día, al comenzar el día, al bendecir la mesa, que recurramos. Esta mañana lo comentaba en Vinaroz, a veces estamos en un restaurante y disimulamos como si estamos oliendo la sopa para que los demás no nos vean que estamos dando gracias. Me contentó cuando aquí en Amposta había un par de monjitas dar gracias a Dios en el restaurante, en la mesa de al lado, en voz alta. Debemos de dar gracias a Dios en nuestras casas por la comida que todos los días tenemos. No nos avergoncemos con nuestros hijos o nuestros nietos o el visitante que nos está dispensando su tiempo. El Señor primero, el Señor primero, el Señor primero. Finalmente, hermanos, orar es un acto de obediencia al Maestro, porque Él sí dijo, oraréis así. Oraréis así. Acompáñenme a dar gracias al Señor en oración.